Y digo que parece no importar porque en realidad nunca debió importarnos si partimos del principio universal de los derechos humanos, es decir, de esta visión holística de los derechos humanos, esta visión que con sus particularidades que no se tomaron en cuenta en algún momento o a veces se siguen excluyendo, tenemos ahora la oportunidad de revisar ese tipo de términos, de, 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 de repensarnos juntos más allá de las ideologías que lo único que han hecho es dividirnos, esas sí nos han separado. Para mí, hablar de mi experiencia, compartirla con ustedes, tiene verdaderamente muchos sentidos conjugados, emocionalmente, psicológicamente incluso, en donde de pronto nos gana la pasión, de pronto nos puede ganar el coraje, de pronto nos puede... Es decir, hay una cantidad de emociones encontradas en este momento para mí, como toda mi vida lo ha sido. Híjole, y me da hasta cierto punto cierto temor el tema de la palabra inclusión. ¿Quién incluye a quién y por qué y cómo y para qué? Es decir, ¿en qué momentos estamos hablando? Yo preferiría, por propia experiencia, partir del supuesto de que somos un mundo tan diverso, ojo, tan diverso, tan amplio, y por lo tanto no debiésemos hablar de políticas afirmativas o acciones afirmativas para la inclusión, sino decir, a ver, todos somos diversos y a partir de esa diversidad, nuestras políticas como gobierno, como sociedad, nuestro quehacer cotidiano, ojo, no estoy hablando de institucionalizar las acciones todavía, aunque de pronto será necesario, sobre todo pensando en la educación, en que trata de ser lo más abarcadora posible, ¿no? Pero si todos hubiésemos partido de que somos una sociedad diversa, no debiésemos hablar de inclusiones. Sí debiéramos hablar de cómo todos ser partícipes de eso que se supone es positivo para todos, de eso que se supone es necesario para todos. Es decir, ver el tema de la educación como un derecho humano. Un derecho humano que tiene que ser, desde esta diversidad societal de la que estoy pretendiendo partir esta conversación con ustedes, en donde todos somos diferentes, hablando de grupos, no estoy hablando de individuos, es decir, de sociedades colectivas estoy diciendo, y que debiéramos ser, y que somos parte de una sociedad mayor, más amplia, de un país, de una región. Por ejemplo, me viene mucho al momento el tema de México, Centroamérica, como una macrorregión cultural, sí, pero también como una sociedad en la que justamente compartimos ciertos patrones culturales. Y no solamente estoy hablando del español, por ejemplo, o de toda Latinoamérica, hablando del español, sino partiendo de esta particularidad, por ejemplo, de México, que tenemos 68 idiomas indígenas, reconocidas muy tarde, por cierto, hasta 2003 como idiomas nacionales, ojo. Eso nos habla de otro concepto que nos ha limitado, que nos ha dispersado en estas sociedades heterogéneas, la discriminación, ¿no? Es decir, la discriminación es esa exclusión que han hecho ciertos poderes, digamos, del gobierno o del dinero, que pretendieron estandarizar, que pretendieron homogenizar, y digo pretendieron en pasado porque si no lo lograron antes, no creo que lo logren de aquí en adelante. Es decir, ahora entonces la diversidad empieza a ser un factor positivo, no un elemento negativo como lo fue o como lo sigue siendo esta parte
de lo que conocemos en Latinoamérica, el indigenismo, ¿no? Es decir, esa política del Estado que pretendía homogenizar, estandarizar, castellanizar, es decir, muchos de nosotros, yo mismo voy a hablar, yo siempre prefiero hablar mal de mí que de otro para que no se entienda mal, ¿no? Para que no se malinterprete. Yo soy hablante del español ahora, pero es un idioma externo, ajeno a mi pueblo, a mi comunidad, que nos fue impuesto justamente en la escuela, fíjense. En la escuela como institución educativa, que aquí en México y en varios países de Latinoamérica ha sido la estrategia perfecta para castellanizar, para quitar la versión indígena, es decir, para homogenizarnos. Que todos hablemos el mismo idioma, porque así es más fácil controlar a la gente, porque así es más fácil manipularla. No tienes que hacer 68 spots comerciales para dirigirte a 68 pueblos indígenas. Haces uno solo y a partir de eso todos pretenden que entendamos lo mismo. Sucede lo mismo en Venezuela, con tantos amigos guayús, con tantos amigos de otros pueblos, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Chile, ¿no? De Argentina misma, que hasta hace unos años se consideraba que no había pueblos indígenas y que resulta que nos hemos ido redescubriendo en diversos, nos hemos ido concientizando diversos. Ana hace un comentario que me parece muy bueno de considerar a Guatemala, de considerar que en Guatemala existen 4 pueblos: el maya, el xinca, el garífuna y el ladino. Yo nunca había escuchado en mi experiencia de que lo ladino, ojo, y lo voy a plantear en ese sentido de la crítica, del ser ladino, fuese una condición identitaria. Y voy a adentrarme a Guatemala, digo, por apelación, por indicación, por mi propia experiencia, ahí en donde de pronto hablar con los garífunas, los xincas, los mayas, los xincas, por ejemplo, son un resabio del pueblo mezcatl o náhuatl, que es mi idioma materno. Luego volveré al tema de cómo se me impuso el idioma, porque mi idioma natal, mi idioma original es el mezcatl, conocido como náhuatl, de la cual hice la traducción, la cotraducción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde mi propio idioma. Pues luego que tengamos una pausa, tomo el ejemplar para mostrárselos y ojalá algún día pueda compartirlo con ustedes como una gran experiencia, pero sobre todo como una muestra de que todo se puede escribir desde nuestros propios idiomas, con varias dificultades, porque ahí vamos a entrar justamente en cómo ha sido esta ruta del aprendizaje, cómo ha sido esta ruta del tema de los derechos humanos, por ejemplo, cómo ha sido el tema del discurso positivo de la disque civilización, como si las otras culturas o si las otras sociedades no fuesen civilizadas, ¿no? Es decir, estamos hablando de varios tipos de salvajismo en donde de pronto pareciera ser que la visión occidental es la única que cuenta como una cuestión civilizada. Entonces, cuando hablamos en Guatemala, yo llegué en el 97, en octubre del 97 a Guatemala, justamente un año después, para verificar el cumplimiento del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Era una cosa verdaderamente caótica, terrible, porque para empezar, de los 10 o 15 personas disque especialistas del acuerdo de verificación para el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas de Guatemala, nadie nos poníamos de acuerdo de qué era, de qué es lo que teníamos que hacer. Y fíjense, y la visión derecho humanista, es decir, esta visión occidental individualizante, tampoco nos decía cómo teníamos que mirar los derechos de identidad y derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces fue terrible, fue un caos, y ese caos nos exigió, sobre todo a mí en lo particular, a
posicionar un tema, una nueva narrativa desde los derechos humanos sobre qué implicaba mirar la identidad de los pueblos de Guatemala. 23 pueblos mayas, consideradas como un solo pueblo, o con 23 comunidades lingüísticas. Fíjense lo que eso implicaba. Los xincas, que yo digo que son una vertiente, una versión ya muy cambiada por tantos años de separación lingüística, pero ellos son mexicas, son náhuatl, ¿no? Y los garífunas, que es la población afro que tenemos en este continente, ¿no? Y lo ladino, pues para ponerlo en el contexto, digamos, son los hablantes del español, ¿no? Y gran parte con un 60-70%, porque, por cierto, ahí tendríamos que hablar de otro crimen, el estadístico que se hace en todos nuestros países racistas, porque no encuentro otra palabra para explicarla en síntesis, porque no queremos ver justamente qué tan diversos somos. Pretendemos decir somos un solo pueblo que habla un solo idioma y pensamos de la misma manera. Qué aburrido, pero así es como se pretendía o se pretende todavía. Y ahora déjenme un poco, porque quiero problematizar todo este intercambio de experiencias. Estamos ante una nueva oportunidad, fíjense, de aprendizajes en Maritza. Ya nos veremos pronto por nuestra cercanía. Yo voy frecuentemente a Jalapa, mi compañera está ahí, Alexa vive ahí. Entonces ya lo hablaremos más abundantemente. Pero estamos iniciando 2022 con la primera década de los derechos lingüísticos de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. O sea, es el Decenio Internacional de las Lenguas Maternas, ¿no? Entonces vamos a tener, es decir, se sigue apostando en el discurso oficialista, ojo, que son importantes las lenguas nacionales. Pero en la práctica no lo estamos viendo así. Nos ha ganado la discriminación, es decir, hemos tenido que ocultarnos, literalmente, fíjense qué terrible, los que hablamos un idioma indígena, lejos de sentirnos orgullosos de ello, hemos tenido que ocultar nuestros rostros, no sé cómo, ya les comentaré, por supuesto, cuando les digo no sé cómo, es justo por problematizar una cuestión que me parece que ha sido muy romantizada, ojo. Muy romantizadas. Ay, qué bonito se escucha cuando hablas. Les estoy diciendo cuando alguien me dice, háblanos en tu idioma y nosotros vamos a ser muy felices. O sea, esa cosa tan falsa, tan folclorizada, tan romantizada, es eso, una cosa falsa, una cosa que lejos de ser una actitud positiva, se convierte en lo que yo, experto en cuestiones de discriminación, ahora llamo la sutileza de la discriminación. Eso que hemos pasado ya a normalizar y hasta casi lo aceptamos como una cuestión positiva. Y creo que la educación, para ir centrando temas que por lo visto todos trabajamos o todos queremos pretender o esperamos de la educación, que sea la gran milagrosa para el tema de la inclusión. Y me temo que justamente una gran debilidad que tienen los programas de educación, incluso en este decenio de las lenguas, este decenio internacional de las lenguas maternas, me parece muy romantizado cuando ahora se pretenden crear o se están creando en el FILAC, en el Fondo Indígena de Latinoamérica y el Caribe, la Universidad de las Lenguas Indígenas, o en mi país, la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Sin este romanticismo, híjole, yo creo que allá hay un problema muy serio, es decir, le estoy problematizándolo con ustedes y voy a ir hasta donde ustedes me dejen. Cuando digo problematizar, es decir, si siempre se pretendió a través del indigenismo estandarizar, eliminar lo indígena, castellanizar, occidentalizarnos, ¿por qué ahora se dice lo contrario, pero se sigue haciendo lo mismo? Ojo lo que estoy diciendo. Entonces, a eso digo que es una actitud hipócrita de los estados,
de mi país, estoy hablando, no de ninguno de otros de ustedes, porque de mi país sí puedo hablar muy bien, lo conozco demasiado bien, y puedo decir eso y muchas otras cosas más, no se sientan incómodos ustedes. En donde de pronto esa diversidad que no se pudo eliminar, ahí acabo la idea y ahorita le dejo la palabra. Claro. Esta diversidad que no se pudo eliminar, ahora se pretende exaltar y decir, wow, es que nosotros tenemos 68 pueblos indígenas y por lo tanto somos una nación multicultural y una sociedad plurilingüe. Lo voy a dejar ahí porque parece ser que alguien está pidiendo la palabra. En este momento es relevante la pregunta porque creo que vamos hacia allá. ¿Qué significó la traducción de la Constitución mexicana, de la Constitución de la República Mexicana a la lengua náhuatl? Creo que tiene apagado su micrófono. Primero, no, ya lo acabo de poner, perdón. Creo que significa una oportunidad de aprendizaje. Desde nosotros, ojo, y lo voy a poner en positivo. ¿Me prestas una copia de la Constitución que está ahí en la cajita, por favor? En donde, y lo digo desde nosotros, aprender a qué es ser mexicano, ojo. Aprender qué son los derechos en nuestro propio idioma. Pero si solo se queda en la traducción tal cual, es decir, si no se difunde, no avanzamos mucho. Ahora, lo voy a ver desde la otra cara de la moneda. ¿Qué pretendía el gobierno mexicano? Exaltar algo que quiere eliminar. Ojo. Pero además exaltarlo para que siéntete orgulloso de que yo te estoy incluyendo. Ojo, ojo lo que estoy diciendo con la palabra inclusión. Y siéntete orgulloso de que te tomo en cuenta. Pero te estoy traduciendo el mensaje que quiero del cual tú te sientas orgulloso. No me importa qué piensas tú de ti y qué piensas del ser parte de una nación mexicana. Te estoy diciendo que te sientas orgulloso, que conozcas las leyes que dicen que te incluyen, que te dicen que te respetan. Pero ojo, no me pidas más. Eso es mi interpretación. Les pongo aquí no sé si lo alcancen a ver. Simplemente una copia de unos libros que tradujimos hace 12 años ya, en 2010, porque fíjense, ahí está la euforia de los aniversarios ahora que estamos muy dados a recordar. 100 años de la Revolución Mexicana y 200 años de la supuesta independencia de España, que ahí sí todos padecemos de la misma madre patria, ¿no? Unos con orgullo y otros con cuestionamientos, pero digamos que somos, hasta en eso tenemos una madre común, ¿no? Y para mí eso es lo que significó. ¿Y saben qué es lo peor que pasó? No solo que no se difundió, no. El sistema educativo mexicano, cuando hablamos de la Dirección General de Educación Indígena, ha sido la estrategia perfecta para castellanizar. Es decir, está haciendo contrario a lo que dice en la narrativa, contrario a lo que dice la Declaración Universal o la filosofía universal de los derechos humanos. Y ahí es en donde yo he sido muy crítico de mi país, de las políticas y de los gobiernos, independientemente de qué origen partidario tengan. Pareciera ser que todos tienen la misma dolencia: no considerar, no respetar, no valorar la diversidad de estos pueblos a nivel Latinoamérica. Señor Sosimo, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, me llamaba mucho la atención lo que usted decía y creo que todos estamos de acuerdo en que creemos que a través de la educación es una de las formas de lograr la inclusión de nuestros estudiantes. Hablando en el caso de Guatemala,
de los diferentes pueblos que tenemos, que estamos conformados como país, ¿verdad? Los 4 que ya mencioné, Claro. y que usted conoce absolutamente muy bien. Cuando se dio la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, hubo una transformación curricular que estoy segura que usted ya conoce, una reforma educativa, y después de eso, pues nació el Currículo Nacional Base, el cual, para el conocimiento de todos mis estimados, se empieza a trabajar con los diferentes pueblos que se conforma el país, y se contextualiza la educación o los aprendizajes en los diferentes, digamos, idiomas que era parte de los acuerdos de los pueblos indígenas, que la educación se iba a realizar en su idioma. Bueno, desde 1996, no sé cuántos años exactamente usted estuvo en nuestro país. Me gustaría conocer si usted vio y cómo le pareció que se incluía a cada uno de los pueblos a través de la educación, del diseño de los documentos que estaban en el idioma, especialmente en el idioma maya, porque tal como usted lo dijo, el pueblo Xinca, su idioma está casi perdido. Es más, hay organismos, hay organismos internacionales que nos están apoyando para poder recuperarlo. Las razones ya las sabemos, que son las mismas que pasó en México, que eran golpeados al hablar en el idioma que hablemos en este caso del idioma Xinca. Entonces, para evitar que sus hijos fueran lastimados, dejaron de enseñarles el idioma. Ahora en Guatemala, cuando se da la reforma educativa y se crea el nuevo currículo diseñado para que cada uno de los pueblos fuera enseñado en su idioma, me gustaría que usted nos compartiera cómo fue su experiencia, si vio que hubo inclusión de los pueblos en la educación a través de esa nueva reforma del nuevo currículo que se llevó a cabo. Mira, la reforma educativa, que era otro acuerdo, ¿no? Porque acuérdense, o sea, el tema del acuerdo de la identidad y derechos de los pueblos indígenas era uno, así había varios otros, el de fortalecimiento del poder civil, el de todas estas otras, digamos, eran 8, 10 acuerdos, no sé, no recuerdo ahora con precisión cuántos. Pero estaba justamente el de la educación, en donde se decía que justamente que se iban a considerar los elementos sustantivos cognitivos de cada uno de esos pueblos, ¿no? Yo no dudo, porque no lo conozco a precisión ahora mismo cómo ha quedado, es decir, sé que ha evolucionado, sé que se han reconocido, es decir, decir que no ha habido avances es una mentira. Valorar en qué grado, es decir, se han dado o no las cosas, yo no sería como la persona más indicada, porque justamente habría que hablar con los compañeros, amigos que tenemos allá, guatemaltecos, en alguna reunión que podamos tener con ellos, para que ellos justamente sean los que digan desde su visión, desde su problematización, qué tan parte se sienten de ese proyecto de paz que sigue en construcción. Es decir, no quiero precisar ahora sobre el acuerdo para la educación en Guatemala, pero sin duda que el solo plantear que la educación se llevara a esos pueblos ya era un gran reto para Guatemala, porque acordémonos que no solamente era una cuestión voluntariosa, sino era un tema de recursos económicos. Así es. ¿Quiénes iban a dar clases? ¿Quiénes de los que anduvieron huyendo, por lo que yo llamo y llamé estando ahí, los hijos de la guerra, que nacieron en la guerra, que no sabían otra cosa más que pelear, ¿no? Así es. ¿Cómo ahora les podías pedir que fueran castellanizadores, que fueran alfabetizadores? Fíjense las palabras que estoy usando. Que fueran educadores de su propio pueblo, cuando en nuestro propio pueblo nosotros a veces somos los peores. Es decir, si ves a alguien de fuera, ¿qué es el extranjerismo? Lo aplaudes, lo apoyas, lo recibes en tu casa. Pero si ves a alguien de tu propio pueblo, lo marginas, dices, no, este es igual a mí o peor que yo, ¿cómo me va a enseñar? Ese es un tema
justamente del racismo del que tendríamos que en otro momento, en otras sesiones hablar. Es decir, ¿cuáles son los grandes obstáculos que nos impiden avanzar, seguir, contribuir desde nuestras propias diversidades? Ese es un tema que creo que también hay que tener en consideración. Ahora, déjenme poner una cuestión que me llama mucho la atención. En el 98 en Guatemala se hizo el primer referéndum para reconocer a los pueblos indígenas de Guatemala. Fíjense, el primer referéndum en el 98 y ganó el no. Exactamente. Es decir, la sociedad del poder, porque no lo puedo llamar de otra manera, porque haría yo muy mal en decir que la sociedad ladina no quiso reconocer a los indios. No, voy a decir, la sociedad en el poder triunfó, ¿no?, con su no, para no reconocer a los pueblos indígenas de Guatemala. Fíjense, estamos hablando del 98, hace 23 años, 24 años. Entonces, eso es solamente un dato de lo terrible que ha sido posicionar en la realidad la diversidad social de la que somos partes. ¿Cómo es posible que en una sociedad multicultural, que siempre lo hemos sido, no se quiera reconocer en una constitución política? Es decir, la constitución es eso. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué somos? ¿No? Fíjense, o sea, por eso es la constitución de un país. Pero no pasó la reforma, es decir, este referéndum no pasó. Y ese es un dato terrible para la sociedad humana. No, ya no voy a hablar para la sociedad guatemalteca, no, para la sociedad humana, porque no puede ser posible que una composición de una sociedad se niegue por un grupo en el poder. Pero bueno, saltemos esto simplemente, como lo dije desde el principio, el tema de la inclusión, de la educación, en sociedades diversas ha sido como la pretensión de universalizarnos a todos, de pretender que todos seamos iguales, que es en estricto sentido, en un contrasentido a la diversidad. Pero bueno, no sé si haya más preguntas, comentarios. Sí, Maritza quería hacer una anotación y yo voy después de Maritza. Perfecto, a la orden. Toda esta información nos conduce a otra y a otra, pero quiero aprovechar este momento para que escuchemos de viva voz del antropólogo Sosimo Hernández Ramírez, quien es un catedrático de la máxima casa de estudios aquí en nuestro país, ha sido de la Universidad Autónoma de México, entre otras universidades. De la UNAM. Traductor de nuestra Constitución en su lengua materna, digámoslo en primer momento, investigador. ¿Cómo ha sido la trayectoria de nuestro antropólogo hasta llegar a una nominación de un Premio Nobel de la Paz? ¡Ay! ¡Qué bonita frase! Comparto con todos ahora justamente esa gran noticia. Justamente hace un mes, el 24 de enero, nos notificaron que hemos sido nominados al Premio Nobel de la Paz en una nominación colectiva o grupal. ¿Cómo ha sido eso? Primero, lo que me significa ahora es una gran alegría, por supuesto, pero yo he sido alegre desde hace muchos años, contrario a todas las adversidades que he pasado, que he vivido. Es decir, para mí no es como un gran motivo de felicidad. Yo he hecho de mi vida adversa un tema de felicidad incluso. Es decir, tengo ahí muchas cosas de las que me hacen sentir feliz, me hacen sentir orgulloso, sin duda, pero esta nominación la valoro, la atesoro, por supuesto, con mucho cariño y la comparto ahora con ustedes, porque para mí significa ya la hicimos. La necedad tiene sus logros, ¿no? Para mí. Y yo siempre he dicho una frase que me encanta, que es muy sosimiana,
que dice que yo hice de la necedad mi única virtud y la he defendido a capa y espada, y he tenido muchas experiencias adversas, pero bueno, ahora no voy a hablar de eso. Me da mucho gusto y lo tomo en una síntesis, como ese reconocimiento a la rebeldía, al ir siempre en contrasentido con una razón de ser, defender la diversidad y posicionar, buscar un espacio para los que pareciera ser que nacimos sin espacio, darles voz, y eso es muy pretencioso de mi parte, pero ahorita déjenme serlo, darles voz a aquellos que nunca la han tenido o que la han tenido de manera miserable. Quiero ser eso que alguna vez escribí justamente cuando presentamos la Constitución, la traducción en San Luis Potosí, uno de los estados aquí en México que hablan Mexcat o Náhuatl. Les decía, tan solo soy la voz de mis antepasados. Y creo que esto hace la síntesis de ese orgullo, de esa gran noticia, que independientemente del premio, que no estaría nada mal, por supuesto, porque eso nos seguiría dando muchos más elementos para seguir haciendo lo que por naturaleza, lo que por convicción hacemos. Es decir, yo nunca hice esto que he hecho para lograr algo. Hice de eso mi lucha de vida porque era lo que me dictaba mi conciencia, porque era lo que me exigía mi convicción, porque recuerdo a mis muertos diciéndome, tú eres nuestra voz, tú eres nuestra esperanza, tú sigue el camino porque nosotros no pudimos seguir, nosotros no pudimos llegar a donde tú estás, síguele, tú eres nuestra única esperanza, tú eres nuestra voz. Y acabo con una especie de poema que me resisto a llamarlo así. Cuando justamente en San Luis Potosí presentábamos la traducción, les decía, grité ante la multitud y nadie me hizo caso. Callé ante el silencio y escuché las voces de mis antepasados. O sea, fíjense cómo esto es, creo que una buena síntesis, y perdón que lo diga yo, de ese momento de felicidad, de esos momentos en donde la felicidad conlleva, por supuesto, dolor, lágrimas, pero una gran satisfacción de sentirse satisfecho conmigo mismo y haber contribuido en gran medida en varios países, porque después di conferencias en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Estados Unidos, una sola vez que fui casi forzado a Nueva York, pero he estado en Europa hablando de esta problematización de la diversidad, de esta complejidad negada, de esta pretensión de Occidente de estandarizarnos, de homogenizarnos. Entonces, para mí la nominación ya es un logro. Yo no espero más. Contribuye a mi felicidad, la comparto con ustedes definitivamente, y eso no dejo de lado el dolor, porque para mí ha sido obviamente un caminar muy difícil, muy tedioso, complicado, en donde uno a veces quisiera renunciar, pero no se puede renunciar cuando hay en la sangre el coraje, el enojo, la pretensión de lograr mejores cosas, mejores condiciones de vida, y de insistir desde la necedad en la incidencia en una sociedad que tiene que aprender de la mejor manera a mirar que la diversidad no es un problema, es una oportunidad de aprendizaje para todos. Y el caminar ha sido muy difícil, Maritza, sin duda, el andar complicado, tedioso, con muchas lágrimas, con mucha sangre de por medio, sí, pero aquí estamos y creo que es lo único que vale ahora y es lo único que importa, más allá si llega o no llega el viaje a Oslo para recoger el premio. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias a ti por traer la colación.
Yo hago una pregunta intermedia. Bueno, no sé si María Isabel quiere preguntar algo con relación a esto, porque yo me voy a regresar tantito al tema educativo, pero Isabel, cuéntanos. Bueno, mi estimado Sósimo, escuchándolo hablar, me refleja que es usted un hombre de muchos sentimientos encontrados y que lógicamente lo que más aflora es un gran luchador. Esa lucha que usted ha mantenido, que lo lleva a sentir felicidad y alegría, que lo sigue impulsando con su gente para seguir haciendo donde aquellos que son muchos no han podido hacer. ¿Qué lo sigue empujando? ¿Cuál es el mayor? La convicción. La convicción, estoy justamente eso, convencido de que hay que seguir bregando y fregando en el buen español para insistir e incidir en esa otra parte de la sociedad que se sigue negando a sí mismo, que sigue negando que somos una sociedad diversa, que somos una sociedad plural. Ahí me parece, y en los gobiernos que pretenden estandarizar y homogenizarnos a todos, es decir, creo que es un error. Entonces, lo único que me tiene en pie y de pie y dispuesto a seguir es mi convicción. Estar eso convencido de que podemos incidir, y si incidimos y construimos una sociedad con mejores condiciones de acceso y de garantía para el ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos, será la mejor forma de convivencia social. Tengo una frase que me encanta, que me gusta mucho y la he construido con mucha dificultad a través de muchos años. Dejar la coexistencia para pasar a la convivencia. Es decir, ya no solo queremos coexistir, necesitamos convivir. Y para convivir, fíjense lo que voy a decir para volver al tema de la educación. Para convivir necesitamos conocernos. Nadie puede respetar lo que no conoce. Ajá. Entonces, conocer para respetar son las dos condiciones únicas, por lo menos de entrada, me parecen, para que una educación sea realmente garante, ojo, como mecanismo de esa posibilidad de la convivencia. Es decir, educarnos para convivir, para conocer al otro, para respetarnos. Y así, entre otras cosas, yo decía hace rato que le queremos colgar muchos milagros a la educación y esperamos que resuelva todo lo que otros no resuelven, ¿no? Pero lo veo como una cuestión posible para eliminar incluso la discriminación. Vuelvo nomás para cerrar a esto, porque seguramente vamos a seguir, digo, este es el motivo de la charla, pero yo hice en Guatemala mi tema de tesis, la discriminación étnica institucional en Guatemala, el caso de la educación, justamente. Se la puedo compartir después a Ana, bueno, y a todos. Espero poderlas cambiar. Lo agradeceríamos y mucho. Con Leonel, que es el mago de la tecnología, que es el mago de la tecnología, que se las pueda compartir a través de algún medio, porque justamente hago una construcción narrativa desde la visión de los derechos humanos y la importancia de la diversidad para alcanzar medios que, lejos de que nos duelan, ojo, yo decía hace rato que a mí se me impuso en la escuela la castellanización, se me obligó a renunciar a mi idioma, al uso de mi idioma, ¿no? Nosotros, no hay peor cosa para una persona como yo, que afortunadamente, y por eso mi trauma es menor que aquellos niños que van desde el maternal a la escuela, que a nosotros hasta los 7 años nos metieron a la escuela, ¿no? Pero yo recuerdo tanto cuando el profesor, siendo incluso amigo de la familia, es decir, lo conocía yo, la primera vez que me habló
que no recuerdo qué me dijo, pero sí siento el efecto. Me puse tan nervioso que rompí mi lápiz inconscientemente, ¿no? Fíjense lo violento que significa para muchos casos y para muchos niños la escuela, porque es un modelo uniforme, estandarizado para todos, es decir, no considera la diversidad. Ahora es que estamos hablando de educación intercultural, de educación bilingüe, de educación desde nuestros propios idiomas. En México tenemos universidades autónomas comunitarias, ¿no? Pero siguen siendo modelos, experiencias importantes, pero incipientes todavía. Todos vamos a la universidad en ese modelo estandarizante en donde todos tenemos que pensar y actuar de la misma manera. Eso es contrario a la diversidad. Por eso digo que de pronto esperamos muchos resultados positivos de la educación, pero si lo seguimos haciendo mal, pues vamos a tener los resultados que ya tenemos. Y me retracto de usar la palabra resultados. Porque mucha gente ve resultados donde hay consecuencias. Y yo insisto que hay que aprender a llamar las consecuencias como eso y resultados como eso. Algo positivo y las consecuencias como algo negativo. Y creo que la escuela ha jugado un papel tan importante en el sentido negativo de la sociedad, en donde no solamente no se toman en cuenta otras oportunidades, otras posibilidades cognitivas, otras formas de aprender. Se sigue apostando por un modelo occidentalizado. Así es, así es. Gracias. Justo era... Adelante. Iba mi cuestionamiento, mi duda, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido, y yo creo que sucede no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, es tratar de homogeneizar la educación, ¿no? Y era tan, lo que mencionabas, tan importante como entender como el contexto, no solo el idioma, lo que habíamos platicado, la zona geográfica, si tienen algún tipo delimitante, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso que fuimos donde el niño me decía, yo no estoy seguro de poder entrar a la preparatoria porque, oye, pero tú me traes una boleta que tiene 8 de calificación, 8 o 9 de calificación. Dice, sí, pero me repitieron la calificación de segundo y tercero, porque mi comunidad es tan difícil llegar que no hay maestro. Entonces lo que hacen es que no te educan, solo están como de repente como de guardería a estas escuelas que son puestas por el Estado, intentando alcanzar ciertas metas, pero que tampoco entienden los contextos, ¿no? Entonces, y como esta mitificación de que tienes que la educación sigue siendo cara en México en el sentido de si no tienes las condiciones del acceso, ¿no? O sea, lo que habíamos visto, el simple internet, claro, que no pueda llegar, o sea, estos rezagos y que a mí me llama mucho la atención una palabra, se vuelve invisible hacia toda la demás sociedad, ¿no? Entonces, creo que por ahí vas a tratar un tema de estos que, por supuesto, siempre estoy como muy dispuesto a escuchar tu opinión con esto, ¿no? Mira, yo insisto en que y no solo es para responder tu comentario, tu pregunta, seguramente literalmente es para compartirlo con todos, como una gran oportunidad de charla, de discusión, de debate. La educación tiene serios problemas, hay que corregirlos, tenemos experiencia para incidir en su corrección, ojo, hay que diseñar nuevos contenidos, hay que incluir a otros que no tienen necesariamente una formación pedagógica formal, es decir, esos grandes sabios de las comunidades que saben leer el clima, leer el tiempo, saber qué semillas sembrar, escoger, todo eso es conocimiento. Y eso no está integrado en el conocimiento formal o formalista. Ahora, ¿qué sucede con la educación formal? Con todos sus problemas, y yo puedo ponerles ejemplos, porque de pronto decimos muy románticamente, es que hay que traducir libros a idiomas indígenas. Perdón que lo diga yo así,
la Constitución para mí fue una oportunidad de aprendizaje, sin duda, y de llevar conocimientos de otra naturaleza. Pero ¿por qué tendríamos que traducir el Quijote de la Mancha? Es decir, ¿en qué nos sirve a las comunidades indígenas si lo que nos están quitando son los elementos cognitivos que garantizan la sobrevivencia en un contexto adverso, diferente, para el cual no estamos hechos? Es decir, ¿por qué todos tendríamos que saber de qué color, de que el matiz del azul tal es el único azul y otro ya es otro? ¿No? ¿Por qué tendríamos que saber cómo funciona el Internet? Suficiente sería que llegue y que sea un medio accesible, que funcione, porque yo estando en una ciudad, la segunda ciudad más importante de Puebla, el Internet es muy deficiente, ¿no? Pero nos enseñan a aprender cosas que a veces no son tan útiles en nuestros contextos. Y déjenme recordar a mi madre que algunas veces ya muy grande yo, grande viejo, le preguntaba yo, oye mamá, ¿qué es esto? ¿O por qué es esto? ¿Y por qué es aquello? Y ella me volteaba, me veía así con unos ojos de enojo, me decía, ¿y por qué me preguntas esas cosas? ¿Que no fuiste a la universidad? ¿Qué te enseñaron en la universidad? Me decía, ¿no? Ella nunca fue a la escuela, no hablaba español, mi madre era monolingüe. Y de pronto yo tenía que hacer un esfuerzo muy grande para intentar decirle que lo que yo había aprendido en la universidad no era aplicable a un contexto indígena, a un contexto rural o a un contexto no urbanizado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, cuando yo les digo hay que diseñar nuevos contenidos, hay que diversificar las áreas temáticas del aprendizaje. Yo fui profesor, yo estudié en la normal rural, es decir, soy profesor de formación, ¿no? Y de formación soy antropólogo. Y toda mi vida la he dedicado al tema de la educación con diferentes, digamos, en diferentes áreas para enseñar, digamos. Pero entonces, cuando estamos en una comunidad indígena o una comunidad rural, ojo que son dos contextos diferentes, no lo demos por hecho que todo lo no urbano, todo lo rural es indígena o todo lo indígena es rural, no. Una cosa es esta, digamos, categorización que hemos hecho de lo indígena, y otra cosa es las condiciones de marginalidad, de marginación en las que vivimos, que conocemos, digamos, entre lo urbano y lo rural. Todo lo que no es urbano es rural. De pronto hacemos esa categoría bastante absurda, me parece. Pero entonces, cuando hablamos de lo rural, estamos pensando en una heterogeneidad de pequeños grupos sociales que necesitan diferentes estrategias para la inclusión, si lo queremos ver en este terreno, aprovechando que estamos con gente que trabaja más el área, digamos, de la educación formal. Pero creo que la educación formal por lo menos debiera tener dos áreas grandes. Esta educación formal que no debería, es decir, cuando un alumno llega a la escuela, no llega en ceros. Lleva muchos conocimientos que de pronto son truncados ahí, son cortados por una misma tijera, y que les decimos que eso no es importante. ¿Cómo transitar entre este conocimiento que ya lleva el niño, el educando X, y no importa si es mayor de edad incluso, ojo, a una educación con otras vertientes, con otras necesidades? Creo que allá hay un gran reto y una gran oportunidad para construir un sistema de engranaje que nos permita la coexistencia y la convivencia. Es decir, cómo dejar de coexistir, esto que yo decía hace rato en esta frase, y pasar a la convivencia. Si la educación no es solo para tener un diploma que diga licenciado en, y luego ponerlo en la sala y sentir con eso que ya somos alguien, fíjense cómo es el tema, a
dotarlo de nuevos elementos cognitivos, de nuevas formas de enseñanza, porque si solo aprende para sí, pues ya ayuda. Pero si aprendiera para enseñar a otros, ayudaría más. Caso mío, que yo ya no necesito salones universitarios para dar clases, para compartir, yo me pongo como servidor público, que fui hasta hace 2 meses del gobierno federal actual, en comunidades a enseñar primero el conocimiento de sus derechos y luego la exigencia de esos derechos, es decir, hacerlos exigibles. Entonces estoy hablando de otra forma de educación, de otra forma de educar, sin aulas, sin evaluaciones absurdas, ahora, y lo digo absurdas por el ejemplo que ponía Leonel, de los 3 8, primero, segundo y tercero en la prepa. Le dieron clases 1 año, luego el profesor dejó de ir y le repitió las calificaciones. Y recuérdense una cosa que hacemos muy bien en México. Ahora ya nadie puede reprobar. Y no es que fuese correcto reprobar antes. Pero justamente ahí me dice un problema que tiene la educación. Queremos que todos aprendan lo mismo de la misma forma. Y no todos aprendemos, no todos podemos aprender de la misma forma. Si a mí me enseñan que 2 más 2 son 4 en mi propio idioma, en un niño monolingüe, creo que aprendería más fácil. Porque tiene un esfuerzo menos que hacer, entender el castellano, entender el español. Ome, guanome, nahui, ¿no? 2 y 2 son 4. Pero si se lo digo en su propio idioma, y ahora voy a volver a este ejemplo de dar clases sin aulas, sin evaluaciones, sin formalismos, de pronto llego a una comunidad indígena aquí en Puebla, en donde hablan el mismo idioma que yo, pero con otra variante. Y de pronto les empiezo a hablar en su propio idioma, y alguien, Alexa, les puede contar de esta historia que me parece verdaderamente gratificante, ojo, y eso me motiva a seguir, por cierto, en donde de pronto dicen, ¿qué dice? Habla nuestro propio idioma, él es como nosotros, dice la gente, ¿no? Pues yo lo único que puedo sentir es una gran satisfacción, pero una satisfacción que no buscaba, que no pretendía alcanzar. Es decir, se da de una manera natural, se da de una manera espontánea, siendo yo una persona auténtica. Un funcionario del gobierno federal que llega a una comunidad marginada, que les habla en su propio idioma, que les dice cuáles son sus derechos y que además les dice que cuentan conmigo para ejercer y hacer exigibles sus derechos, me parece que verdaderamente es una forma, digo, tal vez porque yo lo esté diciendo solamente, pero verdaderamente satisfactoria y como otra forma de enseñar. Entonces me parece que los modelos educativos, independientemente de sus contenidos y sus profesores, tienen que aprender otras formas de enseñanza, tienen que considerar otras formas de pensamiento, porque otra vez, insisto, somos diferentes, no somos iguales ni pensamos iguales y no pretendamos seguir reproduciendo a seres humanos en serie, y lo digo en serio, ¿no? No sé si haya más preguntas, seguramente sí. Su experiencia, bueno, lo que nos acaba de compartir, señor Zósimo, y aparte de lo que usted no quiere llamar un poema, pero que me llegó a lo profundo del corazón y de la razón, lo que usted decía, le grité a las multitudes. Por favor, si lo estoy parafraseando porque me hubiera encantado memorizarlo, pero creo que lo voy a decir de la mejor forma que se quedó en mí. Cuando usted dijo, le grité a las multitudes, pero las multitudes no me escucharon. Me quedé en silencio y entonces escuché las voces de mis ancestros. Me pegó así profundamente y me confrontaba la última experiencia que usted compartía, porque también soy docente universitaria y he notado que dentro de mis estudiantes tengo
estudiantes que su idioma materno no es el español. Y nosotros en la universidad enseñamos, obviamente, en idioma español. Entonces, cuando yo doy instrucciones, cuando tienen que realizar alguna tarea, cuando más en medio de esta tecnología, que también no solamente ellos han tenido que adaptarse a aprender el idioma español y aprender en el idioma español, sino que también les ha tocado adaptarse a una tecnología que muchas veces viene en inglés y otras en español, yo me doy cuenta de esa batalla que libran, como la que usted tuvo que librar cuando quebró el lápiz. Y entonces me dio tristeza el saber que no puedo hablar un idioma indígena, que usted sabe que en nuestro país son 22 idiomas los que se manejan, y yo no manejo ninguno de esos idiomas. Entonces, me hubiera encantado poder aprender desde hace mucho tiempo uno de esos idiomas para ahora facilitarle los nuevos aprendizajes a mis estudiantes universitarios. Sin embargo, me hace reflexionar en decir, bueno, no puedo hablar un idioma, pero me puedo extender quizá explicando de otra forma a mi estudiante. Entonces, gracias de verdad, porque la reflexión para mí es muy profunda. Me imagino a muchos de nuestros niños con capacidades diferentes gritando esa ayuda y que han tenido que callar porque no han encontrado quien les escuche. Y por eso es este canal, para que nosotros podamos contribuir con un granito de arena, el mejorar la calidad de vida, no solamente de ellos, sino de sus padres, y proporcionarle a los docentes herramientas que les ayude para mejorar Yo también. estoy teniendo problemas de audio con Ana. No sé si es mi internet, por lo mismo de que se fue la luz, creo que me quedé con mala señal, pero creo que ahí termina mi intervención. Gracias por la reflexión y por lo que usted no quiere llamarle un poema, que realmente lo es. Yo quiero intervenir. Muchísimas gracias. Déjeme nomás puntual, antes, Leonel, nomás para puntualizar un tema que me parece que tendríamos que considerar en la educación en todos los niveles, ojo. El tema de la estructura lingüística de nuestros educandos. Es decir, no todos, aun cuando hablemos español aprendido, ojo, no como lengua materna, ojo. Nuestra forma, a veces, los que hablamos un idioma indígena, lo hablamos con nuestra estructura lingüística. Fíjese, entonces ese es un tema que tenemos que tener en consideración para el momento de las evaluaciones y para el momento de la comprensión de las lecturas. Es decir, nosotros, primero, nuestro idioma no tiene artículos, él, la, ellos, ¿no? Y para el tema de la inclusión, que es un eje de discusión hoy día de esta charla, nosotros no decimos, nosotros cuando tenemos una palabra que me encanta, pero de una manera profundamente y filosóficamente grande, de gran contenido, de gran alcance, el tojuanti, nosotros, en donde no hay ellos, no hay ustedes, no hay aquellos. Tojuanti es todos somos nosotros, los que estamos aquí, los que somos parte de este mundo, los que somos parte de este planeta. Independientemente, ojo, de que sepamos que todos somos diferentes. Y ahí voy con otra frase muy socimiana que yo siempre he dicho, en la Facultad de Filosofía de la UNAM, decía yo, la naturaleza nunca se equivoca dos veces, solo hay un sósimo. Y es una fortuna, es una bendición que todos seamos únicos, que todos seamos diferentes. No tendríamos por qué ser. Donde hay dos, decía mi vieja madre, donde hay dos, uno sobra. ¡Ah! ¡Qué profundidad y qué complejidad de pensamiento de esa vieja María, mi madre!
Y ella me enseñó muchas cosas de la filosofía Mexcat y creo que esas consideraciones de la estructura del pensamiento, de la estructura del lenguaje, de las formas diferentes de aprender, de las diferentes metodologías que debiéramos usar en todos los niveles educativos para aprender, para transmitir el conocimiento. Pero déjenme acabar con otra idea que decía mi padre: el conocimiento es individual y la sabiduría es colectiva. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando decimos educar? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que el promedio educativo de una sociedad, de un país, es tantos años en la escuela? Para pensarnos en promedio aquí en México, decir, pasamos de 6 años de edad escolarizada como promedio de sociedad a tener 10 años de escolaridad. Es decir, dejamos la primaria, pasamos la secundaria y tenemos el primer año de preparatoria o bachillerato. Yo recuerdo cuando fui consultor de UNICEF en México, desde 2004 a 2008, por ahí así 2009, en donde la insistencia del país, la necesidad del país era pasar de 6 años a 9 años de escolaridad. Es decir, que ya no sea el promedio primaria, sino secundaria. Ahora buscamos que sea preparatoria, es decir, pasar de 6 a 12 años de escolaridad. Pero eso en realidad, primero pregunto, ¿nos hace mejor sociedad, mejores personas, mejor país? No lo sé. No quiero contestar a eso. Simplemente cuestiono esta forma de los aprendizajes y de la enseñanza y de los modelos educativos que de pronto queremos que encajen de una manera estandarizada en sociedades diversas. Por eso lo planteo. Pero los escucho también. Sí, de hecho, me encanta porque es como un poquito de lo que yo quería como, no sé si compartir, cuestionar. Una de las cosas que yo aprendí mismo con Sosimo es esto, ¿no? Yo antes pensaba como Ana, decía, ¿por qué yo no aprendo una lengua indígena? ¿Por qué no aprendo náhuatl? ¿Por qué no aprendo maya? Y de alguna manera me dijo Sosimo, no tienes por qué. O sea, a ver, ¿cómo me explico? Porque entra como en esta fase como de yo me siento superior a ti, llegando a tu comunidad, a tu zona, a educarte en algo. Y no es así. O sea, en el asunto, por ejemplo, de la mexicaneidad, pues no se trata de utilizar guarache y cabozo todos, ¿no? O sea, es mi contexto. Y lo que debo de hacer es entender que cada una de las sociedades a las que nos metemos, nos envolvemos, y si yo voy a acompañar, ¿no? O servir de apoyo para un estudiante que a lo mejor es indígena o campesino, es eso, yo lo acompaño en una serie de conocimientos a lo mejor estandarizados, ¿no? Para cumplir algo desde su perspectiva, no desde la mía. No sé si me estoy explicando. No, o sea, el yo pretender no es agresión, Ana, no, sino Estás hablando entonces de contexto. Sí, claro. Estás hablando entonces de contexto, digamos, no precisamente de conocer el idioma, sino contextualizarlo desde valga la redundancia, desde el contexto del estudiante. Sí, claro, desde dónde viene y su cosmovisión, ¿no? O sea, es como importante esta parte, porque no me garantiza nada que el que yo aprenda alguna lengua o algún otro idioma, ser un buen profesor en esa lengua o en ese idioma. ¿No? Cierto. No sé si Sí, y entiendo perfectamente porque es una discusión que hemos tenido largas horas con Leonel, pero yo ahí déjame poner un tema que me parece que podría ayudarnos al debate. Es decir,
no es un tema de qué idioma usamos, sino qué lenguaje tenemos para dirigirnos a los otros, a esos sujetos que queremos que aprendan ciertas cosas. Pero ojo lo que voy a decir, no solamente es un tema del lenguaje, es un tema de aprendizaje de doble vía. Si la educación es eso, tiene más posibilidades de retroalimentarse. Es decir, hace rato decía yo, el alumno no es una caja vacía que llega a la escuela para ver qué le meten de aprendizaje. Dejemos la educación bancaria, es decir, el niño es una caja vacía y hay que llenarlo de lo que sea, porque literalmente así fue. Entonces, es un tema del lenguaje, no de idioma, es un tema de contenidos diversos, no estandarizados, es un tema de estrategias también diversas, en donde el que aprende también aporta, es decir, este conocimiento que decía mi padre, el conocimiento es individual, pero hay que hacerlo sabiduría, y la sabiduría es colectiva. Okay. Y luego, entonces, estamos hablando ahí de estrategias y de contenidos diferentes, de formas diferentes de aprender, contenidos diferentes o planteados de diferente forma a través de un lenguaje común, independientemente de qué idiomas hablen los demás. Es decir, imagínense si ahora le ponemos que al profesor universitario, catedrático, lo queremos obligar a que aprenda un idioma indígena. Pero si México tiene 62, 68 idiomas, ¿qué idioma tiene que aprender el catedrático de la UNAM? Y si está sindicalizado y dice, ay, ¿yo por qué chingado tengo que aprender eso? ¿No? Porque ahora me obligan, aparte de hacer esto, ahora que tenga yo que aprender un idioma. ¿Por qué no el indígena, que es al que le hemos pasado siempre la factura, y somos un país atrasado porque él no entiende, somos un país atrasado porque él habla otro idioma, su forma de pensar es otro, se opone al desarrollo, que eso es una de las cosas más absurdas que he escuchado en mi vida, en todo mi vida misma entera, 58 años, escuchando tonterías de esa naturaleza, y de pronto creo que donde está la falla no es en el receptor, sino justamente en el modelo. No solamente en los contenidos, en el modelo y en las formas de enseñar. Creo que ahí entonces tenemos un problema muy serio, y entonces creo que, siendo realista, no hay que esperar mucho. Es decir, no es la panacea, no es la solución a todos nuestros problemas, no sobre todo a un país o a países tan diversos, con sociedades, con estructuras lingüísticas diferentes, con formas de pensamiento diferentes. Creo que ahí tenemos muchas cosas que aprender, pero también, ojo, muchas de nosotros y nuestra propia experiencia dice que estamos dispuestos a construir en colectivo. Ya no queremos que nos den solo ustedes lo que consideren, ustedes, digamos, el mundo ladino, el mundo occidental, que nos diga qué es lo que quieren para nosotros, qué es lo que nos conviene, qué es lo que han diseñado los modelos cognitivos hasta ahora de la escuela, ¿no? Tenemos que aprender a construir a la paz en estas sociedades diversas que tienen que construir sus propios sistemas de engranaje que les permitan pasar de la coexistencia a la convivencia. Y no hay mejor fórmula para la convivencia que conocer y respetar al otro. Y aceptarlo tal cual es, diferente. Acuérdense de mis frases socinianas. No hay dos errores de la naturaleza, hay un solo sósimo. Entonces no esperen encontrarse a dos, porque eso sí sería un problema mayor. Todos somos diferentes, todos somos personas con diferentes, y no voy a hablar de diferentes capacidades porque ahora se entiende el tema de la diferencia como otras cosas, o de la diversidad como otras cosas también. Es decir, hemos sido irresponsables, ojo, déjenme decirlo así, en el uso del lenguaje. Cuando hablamos de inclusión, está hablando alguien que está desde una estructura de poder. Cuando hablamos de tolerancia, solo puede tolerar el que tiene una posición de poder X, dada per se para sí mismo, se la dio. Pero fíjense entonces, tenemos serios problemas, es decir,
Partimos de la estandarización de los modelos educativos en sociedades diversas. Y ahí creo que tenemos serios problemas para hablar de modelos educativos. Y ahí es donde creo que nosotros mismos, los que hemos pasado por procesos de aprendizaje bastante complejos, complicados, difíciles, mucha gente sucumbió en la escuela. Es decir, ustedes hablan de la compañera de Venezuela, de Guatemala también, profesores en las universidades. ¿Cuántos de sus alumnos desertan? ¿Se han preguntado por qué desertan? ¿No? Tal vez es un problema del lenguaje. Sí. Porque ahora de pronto ya tenemos incluso el modelo educativo que Leonel promueve de educación desde tu casa, y perdón Leonel que lo diga yo así, a través del internet. Primero partimos del hecho que todos tienen acceso al internet, cosa que no es cierta, y Leonel ahora ya lo sabe, ¿no? Y otro, ¿educación para qué? Para tener un papelito que me diga que yo ya estoy ladinizado, en el sentido mexicanizado, para decir que yo ya no soy indio, que esa es la otra acepción que se utiliza. A mí me han dicho muchas veces, incluso en España, oye, pero tú ya no eres indígena. Digo, a ver, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que ya no estoy jodido? Porque, ojo, si estamos usando lo indígena como sinónimo de jodido, de gente incapaz, de gente miserable, porque es como se entiende de pronto. Entonces tenemos serios problemas estructurales de pensamiento. Ojo, no solamente es un tema del lenguaje, es decir, no me equivoqué. No, señor, usted es un racista y asúmalo. Usted es parte de un modelo enajenante y asúmalo. Usted es parte de un modelo que pretende, que atenta contra la diversidad consciente e inconscientemente, asúmalo. Es decir, tenemos que aprender todos, ojo, todos, ustedes, nosotros, los indígenas, los no indígenas, los afros. No, ahora recientemente me acaban de proponer, Leonel, para fines de este rockstarismo que tú hablas, dar una cátedra, no solamente de la de racismo, que fue la que nos llevó a la nominación del Premio Nobel, sino una cátedra también con la UNESCO desde una cátedra afroindígena, es decir, hablar de esta otra vertiente que tampoco conocemos mucho. Y es muy romantizada, y les puedo sugerir un libro ahí de México del siglo pasado, en los 70s, se habló de la tercera raíz, ¿no? Del mexicano, del español, el indio y el afro. Perdóname, pero yo no soy planta, no tengo raíces de esa naturaleza, ¿no? Yo soy una persona completa, plena, y no necesito de ninguna otra raíces, más que de las mías. Pero es un tema más que de raíz, es un tema de identidad, que es una cátedra que a mí me encanta muchísimo, es uno de mis temas favoritos como tema de conferencias, de pláticas, de charlas con amigos, con mezcal y sin mezcal, o para ustedes que piensan que el tequila es la onda en México. No, hay otras bebidas como el mezcal y que nos hacen hablar muy bonito también desde nuestro pensar, desde nuestro sentir, ¿no? Es decir, la identidad es una cuestión que, ojo, si no sabes quién eres, te vas a perder con mucha facilidad. Y la escuela es el mejor espacio para perderse. Yo les digo muchas veces en esta posición crítica que asumo, que debato y que a mucha gente le caigo mal, yo le decía a mi compañera, yo soy de las invitaciones exclusivas, me invitan una sola vez y nunca más me vuelven a invitar a conferencias y pláticas, porque soy tan crudo, tan cruel para decir las cosas como son, porque así son literalmente, pero prefiero decirlas ahora mismo desde mi sinceridad más profunda, a decir algo para encantar a alguien. Prefiero ser ese incómodo, prefiero ser así, realista, tal cual, contundente con mis frases, con mis palabras, con mi forma de pensar, rebelde, atrevida, que decir cosas para quedar bien. Porque
quedar bien con otro me haría sentir mal conmigo. Y yo lo único que busco es sentirme bien conmigo siempre. Y perdónenme el individualismo ahí, pero pues creo que tiene razón de ser una persona que se ha ganado un lugar, ojo, en esta sociedad racista, en esta sociedad compleja, en esta sociedad que no entiende la diversidad, que cree y pretende y da por hecho que todos somos iguales, ¿no? Cosa a la que me niego rotunda y categóricamente, ¿no? Está bueno. Pero algo iba a decir María Isabel. Sí, lo que iba a decir es que realmente en ese proceso educativo, que es muy importante enseñar con una mirada de humanizar. Humanizar con un sentido de respeto, de escuchar al otro, de entenderlo. Y sí tiene muy cierta razón, mi estimado Sósimo, cuando la lengua que se utiliza en ese momento en el aula de clase muchas veces no es la más idónea, porque tiene que ser una forma de mucho amor, de mucho respeto y de ponerse al lado del otro para poder interpretar lo que realmente siente. Muchos jóvenes, cuando hablamos de deserción, hablamos lógicamente porque muchos estudiantes se van porque no soportan al maestro, no soportan al profesor, su humillación, su irrespeto, su falta de consideración, y porque hay un momento que es sentirse superior al estudiante. El maestro no tiene por qué sentirse superior al estudiante. El maestro debe llegar al zapato del estudiante para poder comprender. Cuando un joven llega retardado a clase, no lo podemos discriminar en ese momento, porque muchas veces ese muchacho llega a clase porque le fue a comprar el desayuno a su abuela enferma. Entonces hay mucha humanización que pienso yo que debemos enseñar con ese sentido de humanizar. Aquí llegó un momento a Venezuela que básicamente fue obligado que muchos profesores empezaran a estudiar el Guayunaiki, porque era importante estudiar el himno, aprenderse el himno, dar clases de Guayunaiki a los niños de primaria. Esto trajo lógicamente una confrontación. Esta confrontación porque muchos se negaron a hacerlo y otros lo hicimos. Y lógicamente fue una aventura, pero no con eso, como dice Leonel, vamos a llegar al estudiante para que nos acepte y lo vamos a conocer más o lo vamos a enseñar mejor, o como usted también lo plantea. Entonces yo lo veo desde una mirada reflexiva, humanística, donde tenemos que ir más allá de esas letras, de ese contenido, de ese currículo, que tenemos que llegar al amor, al afecto, al respeto. Así lo veo yo. Y por eso en un momento determinado es una frase en Guayunaiki que se dice, mi estimado antropólogo Sósimo Hernández, Arista pura piedra catamponal. Lo veo desde esa manera a usted, con mucho cariño y con mucho respeto. O sea, lo veo un hombre que no solamente ha estudiado, sino que para ser grande en conocimiento, porque ese conocimiento indiscutiblemente es individual, sino que lo veo que ha estudiado porque quiere, lógicamente, seguir con la lucha y ayudar a su gente, a sus pares, a hacer y a convivir, porque cuando se convive es cuando realmente se ama. Es lo que quería decirle. Se aprende. Gracias. Se aprende. Convivir Sí, para aprender. Sí, señor. Está bonito eso. Pero oigan, ya llevamos 1:30 acá, ¿no? Y yo no sé si Sosimo tiene ganas de dormir o de cualquier otra cosa. Yo creo que vamos cerrando. Yo soy de los que comprometerían a Sosimo en una segunda ronda, ¿no? A ver, yo claro. por mí, digo, Dime. vivo de hablar.
yo vivo de hablar Yo creo- y cuando entre más hablo, pienso, siento que más florezco, y perdón que lo diga yo así en ese lenguaje literato, pero déjenme, si ustedes ya se quieren ir, por lo menos digo, no sé Venezuela cuántas horas de diferencia tenemos, pero tema, creo que eso es importante. hay un tema que Pero déjenme decir, a ver, hacer. perdón, escucho, Hay unos temas, escucho, escucho. hay un tema que es muy importante que se llama la diversidad social. Es un tema al cual nosotros tendríamos que profundizar como educadores, como profesores, como maestros, como profesores sobre todo del área universitaria, del sector universitario, donde muchos jóvenes han perdido la dirección porque no conocen la historia de sus pueblos. Conocen es la historia de la música, de los cantantes, de la ropa, pero han perdido de conocer la historia de su pueblo. Y por eso ahí tendríamos que profundizar la diversidad social. Muchos muchachos conocen más de cantantes a nivel internacional que los cantantes que nacieron, que tocaron la flauta, que tocaron un tambor, o cuál es la música raíz, o cuál es el vestido auténtico, folclórico de nuestra tierra, de nuestra zona. Lo que se ponen es un pantalón roto porque el jean es la moda. Entonces es la parte, la diversidad social. Sí somos únicos, somos diferentes, pero esa diversidad social nos lleva a tener una identidad. Y esa identidad, por eso es que la tenemos que profundizar como temas para docentes, para educadores, para padres de familia. Es básico. Los padres de familia tienen que ir aprendiendo más a cómo va la evolución tecnológica, porque la tecnología no es solamente la comunicación 4.0, 5.0, no. La tecnología a veces no va desde la mano de los valores y la ética. Entonces, ahí hay que empezar a orientar a padres, a muchos padres, y lógicamente a los educadores. Así que yo creo que con el antropólogo Sósimo Hernández tendríamos que tener... Leo, ¿estás en forma? Sí, ok. Bueno, algo, si quieres, Sósimo, porque algo ibas a decir, pero si quieres tantito que diga algo Maritza, que desde hace rato ahí anda, como... Sí, mira, bueno, yo decía, es que María no había terminado, ¿no? No, Maritza es la que quiere decir algo. A ver, dale, Maritza. Es la que quiere hablar. Ah, perdón, ok. A ver, sí, Bueno, escucho. gracias. Escucho. Indiscutiblemente, su persona, su formación, su origen, su andar, su pensar, es bienvenido y aplaudido en este canal y de mucho interés para nosotros que estamos en un espacio que es para nosotros un placer compartir y difundir. Indiscutiblemente personas como usted son las que estamos pues tratando de contactar para que nos ayuden, nos alimenten y podamos llegar hasta donde queremos, que es pues a muchos rincones donde hace falta muchas veces no tanto la sensibilidad, sino la información, el conocer cómo piensan los demás, cómo se sienten los demás. Hacemos recuento de todo lo que hemos pasado desde que iniciamos nuestras formaciones y yo estoy de acuerdo, yo creo que con todos y todos conmigo en el sentido de que esta diversidad tan rica que tenemos en cada país nos hace, si aprendemos o vamos tomando un poquito de todos, nos enriquece enormemente. El día de hoy, esta noche, y en palabras de Anita Méndez, que tenía una situación laboral, se tuvo que retirar, es agradecer su presencia, su apoyo, el tiempo que nos toma, que usted nos dedica a nosotros para tomar
nuestra videoconferencia. Agradecerle a las personas que estén con usted. Alexa, muchas gracias. Ariel, muchas gracias, porque a un ladito de toda esta historia están ellos, y así tenemos personas que nos van enriqueciendo. Cuando yo vi que había hecho, o usted había colaborado en hacer una traducción de la Constitución, yo me enfoqué y me imaginé a un Sósimo interesado en todos esos artículos cuando los estaba trasladando a la lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pasa a todos, siendo mexicanos, desconocemos muchos artículos, y es un libro que, si fuese bien llevado, tendríamos mejores condiciones, creo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti y a todos ustedes. Déjenme cerrar con una... Bueno, yo creo que todo ha sido reflexivo. Ariel, hermano, te mando un abrazote. Gracias por seguir este loco junto con Alexa, que yo los invité, y me encanta compartir con ustedes lo siguiente. Yo he hablado a lo largo de esta plática, de esta charla, que espero que otra vez, que ahora sí no sea el de la única, ¿no? Es decir, que sigamos platicando en otras ocasiones para temas tan diversos. Pero quiero hablar de dos cuestiones antes de cerrar, Leonel, rapidísimo. Yo no hablaría de la diversidad social, yo hablaría de la diversidad en su contexto amplio, complejo. Es decir, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad social, la diversidad económica, la diversidad política. Ojo, la diversidad en sí, en su complejo, en esta palabra llena de complejidades y completa, ¿no? Es decir, lo dejaría por ahí. Pero bueno, y sin duda que como un tema que me parecería sumamente importante, es el tema de la identidad. ¿Quién soy? Ojo, ¿quién soy ante la diversidad social? ¿Quién soy ante la complejidad societal? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi misión? Y la identidad tiene una pregunta sumamente importante que cada día la siento más útil y más necesaria. Responder a la pregunta de quién soy. Porque eso quiere decir que yo no me creo lo que dicen que soy. Fíjense lo que estoy diciendo. Dicen que soy indígena. Yo puedo quitarme el mote de indígena y asumir que soy mexcat, que soy mexica, no náhuatl, ¿no? Puedo aceptar o cuestionar la palabra indio o indígena, porque eso es como me llaman los otros que ni siquiera me conocen, fíjense, pero se atreven a llamarme, a ponerme una etiquetas que nadie debería aceptar. Es decir, ¿cómo me llamo yo a mí mismo? ¿Quién soy? Y esa es la necesidad a responder en esa pregunta con la identidad. Entonces lo dejo a su consideración para que duerman y sueñen bonito, ¿no? Y eso, pero quiero cerrar con una reflexión en esta construcción del conocimiento y esta necesidad de comunicación que he tenido siempre. Y antes de decirlo, ustedes piensen en el problema que alguien tiene, es decir, Sósimo Hernández, para comunicarse con Occidente, cuando no hablaba el idioma español. En esa necesidad, en ese ser monolingüe, hablante del Mexcatl, y que necesita comunicarse con otra gente. Porque antes esa otra gente nunca lo consideró, nunca lo tomó en cuenta, ni siquiera lo volteaba a ver. Entonces, ganarse un lugar en Occidente, en Europa, por ejemplo, ¿no? Que he hecho muchos viajes a Europa, no solo a España, y yo digo que yo conocí a España por primera vez en el 91, cuando todavía no era Europa, ¿no? Entonces, era como una zona provincial ahí de la ahora Europa. Pero estamos conociendo a la Europa decadente,
Y nos siguen obligando, incluso los propios sistemas educativos, los modelos educativos, a mirar a Occidente cuando Occidente está en decadencia. Entonces, ¿por qué no miramos a otras latitudes, a otros horizontes? ¿Dónde está Oriente en nuestro pensamiento, en nuestra formación, en nuestra necesidad de ser alguien en este contexto complejo de las sociedades? Por eso estoy hablando de la identidad y de la diversidad como tal. Pero quiero cerrar en esta dificultad que para mí significó aprender el español a fuerza. Y lo digo dificultad porque literalmente para mí ha sido un idioma difícil. Y yo no escribo ni en defensa propia. Yo a duras penas, ahora que la tecnología está de moda, me aprendí mi PIN y ni siquiera firmo, ¿no? Pero en esta complicación de comunicarse con otra sociedad que no es la tuya, porque en mi tierra yo me olvido del español por completo. Las pocas veces que ahora que voy, me puedo olvidar del español, es decir, no pensar en Occidente, no ser occidental y solamente hablar en mi propio idioma. Busco mucho, frecuentemente a un amigo que no habla español, porque de verdad ustedes no saben la riqueza y la gran satisfacción que me da poder hablar con él sin decir una sola palabra en español. Pero en este mundo bicultural en el que yo me he movido, he tenido que aprender, para bien mío y para bien de ahora ustedes, de escucharme, lo siguiente. Y en una construcción, en los últimos meses de vida de mi madre, hablaba yo con ella de la unicidad del individuo. Y platicamos muchas horas, ella que era dada a platicar poco, porque sus palabras siempre son muy, muy profundas, muy significativas para mí. Un día me dijo, en otras palabras, en Mezcal, dice, todos somos una estrella en el universo. Y yo la volteé a ver, dije, ¿y esta vieja loca qué le pasa, no? En mi grado de occidentalización, fíjense, en mi pensamiento occidental. Y entonces ella me decía, sí, Zósimo, todos somos una estrella en el universo, todos somos diferentes, me dijo. No hay dos Zósimos. Yo de ahí saqué esta idea de la naturaleza nunca se equivoca dos veces. Dice, el problema es que cada una de esas estrellas que somos, muchos no lo saben, muchos de los pocos que lo saben, no aceptan ser esa estrella, quieren ser otra estrella, más luminosa, más grande, más X, más cercana a la luna, más cercana al sol. O sea, me decía muchas cosas, pero yo estoy intentando poner compartir este conocimiento y este pensamiento de mi madre ahí con ustedes. El problema es que no lo aceptamos, no aceptamos quiénes somos. Paréntesis, crisis de identidad, ¿no? Y como no aceptamos quiénes somos, nos peleamos con el otro porque queremos ser como él, porque creemos que está mejor que nosotros. Copiamos, nos vestimos de manera diferente como el otro, porque suponemos que a él le va mejor, o porque creemos que así nos va a ir mejor. Si nos vestimos a la moda, lo decía ahorita la compañera María Isabel. Dice, y si supiéramos todos y si aceptáramos todos lo que somos, esa estrella somos nosotros, entonces estaríamos en la posibilidad, decía mi vieja madre, en la segunda fase de esta pregunta, de este cuestionamiento, saber cuál es nuestra misión. Y cuando sepamos quiénes somos y entendamos cuál es nuestra misión en la vida, tendríamos menos problemas y nos dedicaríamos a hacer lo que tenemos que hacer como misión. Lo dejo para ustedes como reflexión, compartir este conocimiento de la vieja María, mi madre, que no hablaba español y no le hacía falta. Y dichoso yo, que a pesar de que me fui 20 años fuera de mi comunidad,
Ya en otro momento les cuento por qué. No aprendí, no dejé, no olvidé, no permití que se muriera mi lengua materna. La defendí a capa de espada y una de las formas glorificantes quizás, gratificantes sí, es esa traducción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sigo diciendo que está esperando un mejor lugar y una mejor oportunidad para ser conocida. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Les mando un abrazo a cada uno. Gracias, gracias. No, Sí, Leonel. no nos queda más que agradecerte. Digo, siempre es un gustazo escucharte, platicar contigo, intercambiar. Y es una de las cosas que, por mucho placer que sea para mí, siempre será mejor compartirlo, ¿no? Digo, uno quisiera nomás platicar a veces con, ¿no? Y que nadie más lo escuche porque yo me quiero quedar con ese conocimiento, pero de eso se trata, ¿no? Tenemos que compartir. Gracias. Y bueno, siempre es un gusto y les comento a los demás, a los que nos están viendo, no hay muchas personas a las que yo les tenga respeto como le tengo yo a Sosimo. De hecho, mi irrespetuosidad es lo que me ha llevado a donde he llegado, pero él merece mi respeto, ¿no? Y bueno, no sé qué opinan los demás. Personas, despídanse. Muy bueno. Muy bueno, y continuamos entonces con diversidad. Vamos a continuar con diversidad. De hecho, gracias, Ariel, María Isabel, qué gusto. Sí, bueno, primero que nada, quiero agradecerle aquí al amigo Sosimo por la invitación que me hizo hace unas horas. Siempre es un gusto, hermano, poder escucharte. Y efectivamente, creo que una de las mayores virtudes es la congruencia, ¿no? Hablaba, y quiero rescatar nada más 3 frases que dijo él. Una dice: le grité a las multitudes y no me escucharon, callé y escuché a mis ancestros. La siguiente tiene que ver con esto: el conocimiento es personal, más la sabiduría es colectiva, ¿no? Y por último, hay algo que me llamó la atención, ¿no? En avanzar de la coexistencia a la convivencia. Entonces, pues agradecerles a todos y a cada uno, pues espero más adelante poder seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo, Ariel, gracias. Alexa, dinos algo, por favor. Tú eres aquí una protagonista, pero es como... No soy protagonista. Al contrario, soy privilegiada, ¿no? Porque tengo al maestro ahí a la mano para preguntarle. En cualquier momento, entonces dice que lo exploto, la verdad, sí. Entonces, y ahora... No me quejo, pero hace extractivismo cognitivo. De eso me señala y bien lo asumo. Siempre, de todas formas, y yo le digo algo siempre, generalmente también cuando da sus cátedras de racismo, y le digo, ya sé por qué el coordinador, ¿no? Cada vez quiere hacer ajustes, o sea, como cada vez, ¿no? Y yo podría decir, ya lo escuché 20 veces, le digo, pero pobrecito, lo vas a volver loco, porque en verdad, en cada cátedra cambias, dices diferente, entonces así lo puedo escuchar 100 veces o 24/7, nunca dice lo mismo, entonces siempre es un gusto escucharlo, seguir aprendiendo, y más así en esta como diversidad de visiones, ¿no? Escuchar y pues aprender, compartir, ampliar el criterio, el conocimiento. Muchas gracias por estos espacios, que sí que se repitan. Y se repetirán, y se repetirán. Por favor. Pero bueno, Maritza. Cerramos, yo creo que con la misma gratitud de siempre hacia las aceptaciones de las invitaciones a participar con nosotros.
como bien lo dicen todos nos llevamos unas ideas nuevas, unas ideas que a lo mejor ya habíamos pensado, pero las reforzamos, las tenemos aquí de viva voz de una persona que ha luchado muchísimo, que ha sido partícipe de varias situaciones y que realmente justifica lo que nos dice, ¿no? Te digo esto porque es así, porque lo he vivido, porque lo puedo palpar, porque está escrito y porque el contexto lo merece. Muy agradecida en nombre de mis compañeros y propio, hablar de las lenguas es una maravilla, es una maravilla. Yo me quedo con esta forma estructural lingüística maravillosa y tenemos mucho que aprender, mucho que andar y también mucho que hacer. Y estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos. Pues, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Voy a... Nos hablamos, Leonel, ahorita, después.